¿Te atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Muy buenas tardes con todos y todas los que nos están escuchando. Este es nuestro programa número 4 de la segunda temporada de Giras al Aire. Quien les habla, Patricia Túqueres, junto a nuestra querida compañera Francia Moreno. Estaremos hablando de lo que es el racismo y la resistencia de las mujeres que defienden su territorio. Este ha sido un programa acompañado desde Giras al Aire, Acción Ecológica, Agencia de Comunicación Tegantay y Quito Sin Minería. Igualmente a Francia Moreno. Ella es abogada y doctora en Ciencias Sociales con estudios de especialización superior en Gerencia para el Desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Cursó una maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo en la FLACS. Querida Francia, bienvenida nuevamente a nuestro programa Giras al Aire. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por este espacio y por la oportunidad de dialogar. Muchísimas gracias. Como suelen decir, pues vamos a la olla. Actualmente a nivel de Ecuador, y no decirlo solamente a nivel de Ecuador, a nivel mundial, vemos que el racismo ha incrementado. Sobre todo para las mujeres defensoras, las mujeres no solamente indígenas, sino también las mujeres afrodescendientes, las mujeres montubias. Yo creo que en general, para las mujeres que defendemos el territorio y para las mujeres que defendemos nuestros derechos como mujeres, la discriminación social ha incrementado de manera drástica y también desde el mismo Estado no se ve que haya alguna forma de contención a este racismo. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues mira, Patricia, en el caso del incremento del racismo que tú mencionas, lo que yo pienso es que los esquemas políticos actuales están permitiendo que se manifieste de una manera más cruda un racismo que viene desde el periodo colonial. Yo no creo que sea el incremento del racismo, sino una exposición mucho más descarnada, podríamos decir, de formas de racismo que se han venido incubando desde hace muchísimo tiempo, desde hace varios cientos de años, y que en un esquema político, social y económico como el actual, se siente en la libertad de exponerse de una manera muchísimo más clara, más abierta y más fresca, diríamos. Entonces, la gente que se convierte en quienes interrumpen el desarrollo de ese modelo económico son precisamente quienes están resguardando los territorios y de manera muchísimo más profunda las mujeres, que son quienes no solamente resguardan sus propias vidas, sus cuerpos, sino una constitución armónica como comunidad. Entonces, al ser estas personas quienes interrumpen el progreso y el desarrollo de este modelo económico y social, pues en realidad son quienes están en el primer espacio para ser constreñidas, no solamente sus acciones, sino las maneras de pensar y las maneras de vivir que propenden por una lógica distinta hacia el futuro, por una manera de conectarnos como comunidades, como seres humanos, en donde la dignidad, la vida no solo de las personas, sino también del ecosistema, de la biodiversidad, de los recursos naturales, pueda seguir desarrollándose de manera activa, pueda seguir desarrollándose de manera respetuosa, porque sabemos que podemos tomar elementos de la biodiversidad, de la naturaleza, del ambiente, pero eso no quiere decir que tengamos que extraer de una manera que se limite la existencia de todas las formas de vida en el planeta Tierra. Claro, ¿no? Entonces esto quiere decir que el racismo que actualmente estamos viviendo, pues lo vemos ahora más, como que más sembrado de lo que ya existía
desde antes, ¿no? Sino que ahora lo estamos visibilizando más. Has hablado mucho de lo que es, de que nosotras como mujeres estamos vinculadas mucho al territorio, a la vida, que de ella vivimos y que de ella dependemos, que tenemos una conexión hacia la tierra, ¿no? ¿Cómo ejercer esta conexión? ¿Cómo visibilizarla a través de este cuidado? Mira, yo creo que me gusta mucho hablar de todos estos periodos históricos previos porque nos dan un cimiento para la conversación que estamos teniendo ahora y que no sea un cimiento fragmentado, sino que nos permita tener un recaudo y un resguardo de lo que ha sido y es nuestra historia como comunidades y como pueblos. Yo fuera de cámara te mencionaba que es importante tomar en cuenta el hecho de que las mujeres que pertenecemos a grupos étnicos y a comunidades nos hemos tenido que inventar muchísimas estrategias y muchas maneras de resguardar el territorio. Muchas de ellas han sido formas bastante visibles, ¿no? Que pueden ser notadas por espacios muy públicos, pero muchas otras son bastante silenciosas, pero por la sistematicidad de esas prácticas y de esas relaciones es lo que permite que realmente hoy en nuestro territorio podamos pensar en el sostenimiento de la vida y podamos pensar en esas redes que se tejen para que sigamos siendo comunidades que no se fragmentan, sino que se vinculan a través del cariño, a través de la confianza, a través del respeto y de la relación que realmente propende por una historia hacia el futuro. No solamente hacia el pasado, porque el pasado es importante para darnos un cimiento político, un cimiento estético incluso, pero también tenemos que pensar en una historia hacia un futuro mejor, un futuro que no sea extractivista, que no nos condene a pensar en que las aguas tienen que estar en este momento contaminadas, los ríos, que nuestro aire tiene que estar siendo un aire que no podemos respirar precisamente porque esas industrias y esa lógica del extractivismo hace que queramos pensar o ponen en las mentes de nuestros niños y nuestras niñas unas lógicas que parecen que es primero el dinero, que primero son los recursos y después está la vida. Cuando tendría que ser al revés. Cuando tendría que ser al contrario. Eso es lo que han hecho nuestras abuelas, nuestras madres y lo que hacen muchas mujeres hoy desde muchos de los espacios en los que pueden tener la posibilidad de participar. Y yo hablo de muchos espacios porque me gusta hablar tanto de las organizaciones sociales, pero también de la producción, por ejemplo, de luchas políticas. En la esfera política electoral, también muchas de ellas están en otras esferas, como por ejemplo en la judicialización de muchos de los delitos ambientales que se están cometiendo en América Latina. En Ecuador, por ejemplo, es muy importante el tema de la judicialización, cuando sabemos que la constitución de este país tiene todo un cuerpo normativo que habla de los derechos de la naturaleza. Entonces, esa judicialización, muchas de las mujeres de nuestras comunidades la están tomando como ejercicio, como desarrollo y como herramienta precisamente para resguardar lo que nosotras estamos pensando. Y por último, yo quiero hablar y destacar las redes nacionales e internacionales que se están constituyendo para no permitir que toda esa violencia que se está generando en contra de las comunidades y especialmente de las mujeres siga teniendo tanta fuerza. Las redes son fundamentales. Redes organizativas aquí en Ecuador desde el año 2023 se generó la primera red de mujeres afrodescendientes protectoras de la naturaleza. Tú hablabas ahora de la Universidad Andina Simón justamente Bolívar. Ahí se creó la red. Precisamente ahí se crea la red en ese evento y es una red que ha venido desarrollando acciones muy importantes. Tuvieron participación, por ejemplo, en la COP16 en Cali y tuvieron la oportunidad de hablar acerca de los avances que se vienen generando en Ecuador y en muchos otros países latinoamericanos. Ahora vamos a este espacio justamente, ¿no? De ustedes, las mujeres afros. ¿Qué es ser mujer afro? Qué linda pregunta. Ser mujer afrodescendiente es tener un camino de amores, pero también de luchas. De pensar en que aunque somos descendientes de un conjunto de personas que vinieron
en condición de esclavización, que vinieron en condición de secuestro, Claro. que vinieron en condición de subordinación desde otro continente al continente americano. Estamos aquí construyendo un acervo cultural que permite que la riqueza de estos países latinoamericanos sea una riqueza muchísimo más nutrida, mucho más grande, llena de muchos elementos que permiten entender cuánta producción intelectual, económica, social, cultural las mujeres de ascendencia africana hemos aportado y seguimos aportando a estas sociedades. Nos gusta o me gusta pensar que somos personas que hemos servido de puente, ¿no? De conexión entre toda la belleza que tiene el continente americano y toda la belleza y la riqueza que el continente africano nos legó. Y nosotras como afrodescendientes lo que hacemos es vincular y relacionar esos dos legados para construir un futuro, un mañana que tenga elementos tan ricos y tan hermosos como la vida nos está propendiendo. Una de las cosas que yo quiero rescatar de ti es que tú hablaste de la rebelión, de la transformación que ustedes han hecho en todo este proceso de mujeres defensoras, ¿no? Defensoras de la vida y defensoras de sus territorios, de la madre tierra también. Quiero hacerte énfasis en que nos pudiese citar una rebelión, una transformación importantísima de ustedes como mujeres afro que les ha hecho que este proceso de organización les resalte un poco más. A más de esto del encuentro que se hizo en el 2023, ¿no? En donde se creó la primera red internacional de mujeres afrodescendientes. ¿Aquí en Ecuador dices? Aquí en Ecuador. Bueno, una de las cosas que a mí, de los procesos recientes que a mí me parece importante destacar es este ejercicio de articulación que se ha producido entre mujeres afrodescendientes, organizaciones afrodescendientes y una institución internacional que se llama Conservación Internacional. Desde ahí se han desarrollado una serie de investigaciones con mujeres afrodescendientes en territorio que han hecho que se produzca una transformación específicamente en estos territorios, pero que además se visibilice cuáles son las necesidades y cuáles son los requerimientos que estas comunidades tienen. Estamos hablando de que se produjeron 6 investigaciones paralelas y que todas estas mujeres tuvieron la oportunidad de incluso hacer un refuerzo económico de las organizaciones que estaban en cada uno de los territorios donde se hicieron las investigaciones. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Pues desde ahí se generó la primera red de mujeres investigadoras. Oh, ahora ya existe una red de mujeres investigadoras. Investigadoras afroecuatorianas. Ah, bien. Y ese colectivo de mujeres investigadoras afroecuatorianas, entonces, no se queda ahí. Eso no se quedó ahí. Es importante lo que pasó, porque las investigaciones se hizo un impacto importante en la comunidad, pero al generarse la red, esto permitió que ahora se esté pensando no solamente en hacer un segundo momento de investigación, sino en articular muchas otras mujeres afrodescendientes a esta red. Eso porque es fundamental y es súper importante en nuestro momento histórico, Patricia, porque muchas veces a mí y a muchas otras mujeres que estamos dentro de la academia, cuando hacemos el reclamo de, bueno, ¿dónde está la visibilidad de las académicas, productoras, de intelectualidad afrodescendiente? Nos dicen que no hay, que no existen. Tú y yo sabemos que eso es falso. Entonces, ¿no? Como no queremos que esa ignorancia colectiva se siga promoviendo hacia el futuro, queremos que muchas intelectuales jóvenes que han tenido la oportunidad con esfuerzos de sus familias y de sus colectivos de ir a la universidad, de hacer una carrera, una maestría y un doctorado, que esas carreras profesionales no se queden ahí, sino que ellas tengan la fortaleza de apoyarse unas a las otras para en un futuro que esta red pueda tener una proyección muchísimo más importante y que podamos ver pues su participación en espacios de bastante incidencia académica e intelectual.
Ahora aquí en este espacio voy a decirlo así, ¿no? Queda demostrado de que las mujeres no solamente somos para la cocina y para tener hijos, como nos decían, ¿no? Anteriormente. Nos decían. O a todas, por ejemplo, sobre todo a las mujeres indígenas, a nosotras, Sí. nos decían Marías. Ajá. Seamos o no seamos Marías hasta el día de hoy mismo, ¿no? Ajá. Una forma de menospreciarnos a nosotras, de discriminar también. Frente a esto, ¿cómo ustedes han reaccionado? Mira, pues las formas de racismo, como iniciamos a conversarlo el día de hoy, no son de la actualidad, sino que vienen desde hace mucho tiempo. Porque la gente a veces se confunde y cree que el racismo ya se eliminó. No es así. Yo siempre digo que lo que ha pasado con las expresiones, las manifestaciones de racismo es que ha habido una mutación, que han habido unos cambios, ¿Ya? de pronto en el lenguaje para ser políticamente correctos, de pronto la conducta puede estar disimulada, pero el racismo sigue siendo una de las formas, las prácticas racistas es una de las formas en que el poder más y mejor se ha expresado a nivel de la historia. ¿Sí? Entonces, tú puedes, y tú lo sabes, tú puedes tener el nivel de formación que quieras, pero ya sea en un aeropuerto, o ya sea en la calle, o sea en una tienda, o cualquier persona que no conozca tu perfil intelectual y académico, te va a tratar como indígena. Y a mí me van a tratar como una mujer negra. Más que eso, a nosotros lo que nos dicen es indios vagos. Ajá. Y a ustedes por el color de piel, que es bellísimo, Gracias. pero aún así les dicen, todos son ladrones, sean o no sean. Perezosos, ladrones, Ajá. brutos. Las mujeres siempre estamos calificadas como con una tendencia a la hipersexualización. O sea, hay unos constructos racistas que perviven en nuestra sociedad. Se maquillan, se edulcoran, Sí, ¿no? pero están vigentes. Ajá. Y esa es la razón por la que es tan importante participar de espacios como este, de diálogos que pueden tener la posibilidad de llegar a dimensiones, a lugares, a latitudes en las que de pronto otros medios de comunicación que están No lo tan de hacen. moda con las Ajá. redes sociales y todo eso, hay gente que no tiene internet. Hay gente que no tiene la posibilidad de acceder a otros medios de comunicación, pero les va a llegar la onda radial. Eso Y sí, eso es ¿no? lo lindo que tiene la radio, que nos permite que nos escuchemos y que las personas que pueden estar ahora en unos espacios de ruralidad bastante lejanos, sepan de qué estamos hablando y que entiendan que el construir y mantener todas estas relaciones respetuosas es indispensable para que podamos seguir relacionándonos como seres humanos. Y para lo que siempre se pide, ¿no? Para poder vivir en paz. Así es. En una sociedad más civilizada. Me gustaría enfocarme un poquito en esto de del patriarcado. Uh-huh. ¿Qué ha sido para ustedes esto? ¿Cómo lo han vivido desde la sociedad en sí, en general? Mira, el tema del patriarcado es, considero yo, una de las grandes problemáticas irresolutas de nuestras sociedades latinoamericanas. Y me parece importante entender que las complejidades desde donde se generan las reflexiones en relación a cómo se manifiesta el patriarcado al interior de las pueblos y nacionalidades, y especialmente el pueblo afrodescendiente, sí tiene que ver mucho con lógicas, en algunos momentos, con lógicas coloniales patriarcales, pero también con esto que Julieta Paredes llamó el entronque patriarcal, ¿no? O sea, debemos pensar que no ha habido en la historia una sola manera de manifestación del patriarcado, que el patriarcado colonial es uno, pero que cuando hubo este encuentro entre culturas, hubo también un encuentro entre patriarcados, ¿no? Y vemos que hay manifestaciones de patriarcado en muchas de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Eso es cierto y hay que decirlo, pero también ha sido en muchos espacios y en muchas lógicas la manera
de profundizar la construcción hiperviolenta de ciertos sujetos como pertenecientes a ciertas comunidades. Entonces, pareciera que la violencia solamente se expresa en los territorios de personas afrodescendientes o personas indígenas, y eso no es cierto, porque podemos ver, cuando hacemos un recuento histórico, nos damos cuenta de que las expresiones, las manifestaciones del patriarcado se pueden encontrar en todos los territorios y en todos los periodos históricos. Entonces, hay una complejidad en eso, y es pensar que siempre existe la objetividad dentro del análisis y dentro de la reflexión del patriarcado. No se puede defender a ninguna comunidad ni a ningún grupo humano diciendo que no existen manifestaciones patriarcales, porque eso es falso. Pero tampoco podemos profundizar el juego de la hiperconstrucción violenta de ciertos cuerpos, ciertas narrativas y ciertos sujetos, que es a una lógica interpretativa en la que nosotras no podemos jugar. Entonces, pues, en conclusión, sabemos que hubo y va a existir esto. Ojalá que no. Ojalá que no vaya a existir patriarcado. Va a seguir, porque lamentablemente la sociedad es así, ¿no? Confiemos en que todo lo que estamos haciendo sea para reducirlo o eliminarlo. Exactamente. Reducir lo que ya existe sería genial para nosotros. Sí, así es. Para los pueblos, para las nacionalidades, para la sociedad civil. Reducir esta violencia que existe hacia las mujeres sería, creo que un triunfo. Sería maravilloso. Como dirían ahí en el fútbol, sería 2-0 y ganando. Y un excelente legado para las niñas que vienen, ¿no? Futuras generaciones. O sea, exactamente. El legado que creo que nosotras podemos dejarles, más allá del tema de la intelectualidad o de la participación en espacios políticos, es ese autocuidado, ese autocariño, ese autorrespeto que no permita que ninguna de las formas de patriarcado, ya sea las de civilizatorias, entre comillas, las de los pueblos y nacionalidades, las de los asiáticos, las de los africanos, o el que sea, que las niñas de nuestras comunidades hacia el futuro tengan la capacidad de identificarlas y combatirlas. Exactamente, eso sería, ¿no? Esto desde un espacio, desde nuestros territorios. Ahora vamos a lo que nos va, ¿no? Al marco político estatal. ¿Cómo ha sido esta discriminación racial, porque así se la llama, ¿no? Hacia los pueblos, las nacionalidades, hacia las mujeres afros, hacia el territorio mismo? Mira, el problema del racismo, porque podemos también categorizarlo de esa manera, en la relación que las organizaciones sociales con todas las formas de gobierno que han existido, no solo en Ecuador, sino en muchos países latinoamericanos, es un problema estructural y complejo. ¿Por qué es estructural? Precisamente porque nos damos cuenta de que no es menor el hecho de que los peores indicadores de acceso a seguridad, a bienes y servicios estén reflejados en comunidades donde las personas afrodescendientes viven y están mayoritariamente a nivel histórico. Entonces, si esos menores condiciones de acceso se reflejan de una manera tan tajante, es porque efectivamente no es simplemente el hecho de que no aparecemos dentro de los márgenes de interés, sino que además hay una lógica racista, racial y racializada que hace que las personas afrodescendientes no recibamos la atención del Estado. Yo creo que uno de los ejemplos más importantes que tiene el Ecuador en este momento es precisamente los datos del censo. Los datos del censo, porque en el 2010 se realizó, que fue el censo anterior, se realizó un censo. Imagínate, 2010 acá, ¿cuántos años son? 7.2% de la población nacional era afrodescendiente, se autodefinió como afrodescendiente en todo el territorio nacional, 7.2%. Y el siguiente censo se realizó en el 2022. Se hace cada 10 años, ¿no? Hubo un rezago ahí y se realizó en el 2022 y aparece que aunque el resto de la población tuvo un crecimiento exponencial,
el único pueblo que aparece con una disminución súper importante es el pueblo afrodescendiente, con un 4.9%. O sea, pasamos de 7.2% a 4.9%, y aunque las organizaciones sociales, incluso desde la Asamblea Nacional, se han hecho requerimientos hacia el INEC preguntando qué pasó. Exacto. En este momento, pues las veces que han ido los representantes y las representantes del INE han dicho que la metodología estuvo bien y que el dato es ese. Y más o menos lo siento. Lo siento, aguántate, Sí. espérate de aquí a 10 años. Exacto. Imagínate. Pero te das cuenta, Pati, de que del 7.2 al 4.9 es casi la mitad. Se ha desaparecido. ¿Y dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Vinieron los extraterrestres? ¿Se los llevaron? ¿Qué pasó? No sabemos. Desapareció. Pero hubo una importante desaparición del pueblo afrodescendiente en Ecuador. Uh-huh. Y es un hecho que ocurrió casi exactamente igual en Colombia. ¿Ve? Mira, Eso no sabía. Al punto que Ajá. se ha generado un colectivo de investigadoras e investigadores que están afrodescendientes que están haciendo un seguimiento a todos los procesos de conteo poblacional en todos los países latinoamericanos, porque es una constante. Entonces, en Colombia incluso esta discusión llegó a la Corte Constitucional. ¿Ya? Y la Corte Constitucional dijo que era necesario que en Colombia la figura del INEC se llama DANE, que el DANE hiciera un ejercicio de reconteo, porque se había demostrado a través de las pruebas que efectivamente había lo que en este momento se está llamando un genocidio estadístico en contra de la población afrodescendiente. ¿Por qué pasa eso? O sea, ese es solo un ejemplo, te puedo dar muchos otros. Entonces, Claro, ¿no? Eso es una muestra de cómo esta relación es una relación que ha sido De Estado a la a sociedad. la sociedad civil, Ajá. ha sido una relación en donde nos hemos encontrado con muchísimas desventajas y con muchas problemáticas difíciles de solventar. Eso, pues, mi querida Francia, primero, como te dije hace rato, pues 1000 gracias por este encuentro, por esta voz tan potente. Desde tu sentir, desde tu pensamiento, pues nosotros, aunque no queramos irnos, nos va a tocar despedirnos. Me gustaría mucho tus últimas reflexiones hacia la sociedad civil. ¿Cuál sería tu llamado de lucha? ¿Cuál sería tu llamado de defensa? Mi llamado de lucha y de defensa para el pueblo afroecuatoriano, para el pueblo ecuatoriano en general, es que nos veamos como seres que podemos y debemos caminar juntas y juntos en la construcción de una sociedad más afectiva, más reflexiva y mucho más respetuosa. Yo invito a que no nos pensemos como contendientes ni contrincantes, que nos pensemos como personas que debemos propender por mejorar el mundo para quienes estamos en este momento aquí y quienes van a venir en las nuevas generaciones. Que sea un mundo vivible, de verdad, o sea, en plenitud, que podamos construir relaciones sólidas y mantenerlas, ojalá durante mucho tiempo, como si fuéramos las familias humanas que deberíamos ser. Uh-huh. Sí, pues muchísimas gracias, agradecerles a todos por escucharnos también. Esto fue una producción de Acción Ecológica, Giras al Aire de la Agencia de Comunicación Tegontay. No se olviden de estar con nosotros todos los viernes en la 100.9 de la Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias y les invitamos también a seguirnos viendo desde nuestras redes de Facebook, Instagram y TikTok de Giras al Aire. Por hoy, el territorio deja de contar su historia. Esperando que el próximo arco iris aparezca. Hasta un nuevo recorrido de Giras al Aire.